Taller Evangelio de Marcos. Jesús alimenta a las multitudes. Marcos 6 del 30 al 56. Los apóstoles regresaron de su misión y Jesús decidió retirarse con ellos a un lugar apartado donde pudieran descansar. Las multitudes lo seguían y apenas disponían de tiempo para ingerir alimentos. Entonces, tomando una barca, comenzaron a dirigirse a un lugar desierto, según indica Marcos. A pesar de esto, las personas no abandonaron la idea de seguirles, de tal manera que llegaron caminando antes que Jesús y los discípulos al sitio donde se dirigían. Jesús pudo haberles despedido, excusado o partir hacia otra ciudad con la barca, pero su compasión no se lo permitió. La expresión "eran como ovejas que no tienen pastor" muestra la desolación que Jesús vio en esta multitud. Una oveja sin pastor está sentenciada al fracaso y no lograría sobrevivir. Así que el Señor comenzó a enseñarles muchas cosas. El día terminaba, la noche se acercaba y los apóstoles, observando que las personas no se marchaban y que en el lugar no había recursos para comprar alimentos, se acercaron a Jesús para avisarle del problema que se avecinaba. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aunque en realidad tenían un gran problema, parecía que los apóstoles habían sido eficaces al darse cuenta y avisar a Jesús. Así es como funciona la razón humana. Pero, ¿qué sabían los apóstoles del gran poder creativo de Jesús? Cuando Jesús les respondió, «Dadles vosotros de comer», el sistema racional humano calculó el gasto y lo absurdo que era el planteamiento de Jesús. 200 denarios equivaldría aproximadamente al salario de 8 meses de trabajo para un hombre, y esto no garantizaba que fuese suficiente para dar de comer a los que en ese lugar había. La respuesta de Jesús, bajo su razonamiento, era absurda. Al ver Jesús que su mandato había traído más confusión que otra cosa, les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Y luego agregó: «Id y vedlo». Esto sí lo podían realizar, era algo que estaba a la altura de sus fuerzas. Así lo hicieron, reportando que tenían 5 panes y 2 peces. Después de esto, todo fue sobrenatural. ¿Cómo sucedió? Es un misterio que solo podemos imaginar. Aunque el milagro se registra en los 4 evangelios, ninguno explica cómo se reprodujeron los panes y los peces. Solo se indica que Jesús dio instrucciones para que los sentara en la hierba en grupos de 50 y 100. Después Jesús bendijo los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, partió los panes y los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la multitud, quedando todos saciados hasta hartarse. Este milagro se le conoció como la alimentación de los 5000, pero hay que tener en cuenta que estos eran solo los hombres. En el grupo había mujeres y niños. Después de comer todos, sobraron 12 cestas, una para cada apóstol. Que Jesús llevara a cabo este milagro revela su capacidad para satisfacer las necesidades físicas, pero en realidad Él no había venido a ofrecer alimento al mundo. Su comida era otra, una comida espiritual para una vida eterna. Lo curioso es que las personas se mostraban más interesadas en que les satisfacieran las necesidades físicas. En realidad, estaban esperando a un Mesías que se convirtiera en rey para liberarlos de los opresores, en este caso los romanos. El milagro seguro que les proporcionó esperanza de lo que esperaban. ¿Quién podía negar que Jesús venía del cielo después de haber dado de comer a esta multitud? Terminada la jornada, despidió a la multitud e hizo partir a los apóstoles hacia la otra orilla. Después, él subió a un monte a orar. Desde allí, a medianoche, vio que la barca donde estaban los apóstoles estaba en medio del mar sin poder avanzar, pues el viento era contrario y estaban con gran fatiga, agotados de luchar contra las circunstancias adversas que les impedía llegar a sitio seco. Los apóstoles ya habían pasado dificultades con el mar, pero la vez anterior Jesús estaba en la barca con ellos. Esta vez, aunque Jesús no estaba físicamente, su protección seguía presente desde el monte donde oraba y observaba. Marcos indica que era cerca de la 4ª vigilia cuando Jesús finalmente llegó a ayudarlos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera de 6 a 9,
la segunda de 9 a medianoche, la tercera de medianoche a las 3 de la mañana y la cuarta de 3 de la mañana a 6. Los discípulos que habían salido antes de las 9 de la noche aún estaban en el lago en las horas previas al amanecer. En todo este tiempo solo habían podido remar unos pocos kilómetros cuando se vieron enfrentados a una tremenda tempestad. Nuevamente, el poder creativo de Jesús nos introduce en lo sobrenatural. En medio de una tormenta con vientos contrarios, Jesús caminaba por el mar acercándose a la barca. No es de extrañar que los apóstoles se asustaran y pensaran que era un fantasma. Inmediatamente Jesús los tranquilizó, subió a la barca y calmó la tormenta. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Los apóstoles estaban llenos de asombro y maravillados por lo que habían presenciado. No solo la alimentación milagrosa, sino también el poder de Jesús al poder andar sobre el agua sin hundirse, algo totalmente imposible según los conocimientos de la física. Sin embargo, Marcos nos dice que todavía no habían entendido y acusa al corazón endurecido de ellos. Si 12 personas no lograron entender la deidad de Jesús después de lo que presenciaron en esta ocasión, no es difícil comprender por qué muchas de las personas a las que se les muestra el Evangelio no pueden creer. Un corazón endurecido es la causa de que la evidencia no se haga realidad en las personas, por mucho que se les muestre. Muchos de los que comieron y fueron sanados por Jesús y los apóstoles, más adelante dejaron de seguirle, y es probable que estuvieran entre las multitudes que pidieron que lo crucificaran. Entender esto nos muestra cuál es la naturaleza humana, la misma naturaleza necia que el propio Señor vino a rescatar y liberar. La última sección de este capítulo sigue mostrando a Jesús recorriendo toda región en su trabajo de misericordia entre las multitudes sedientas y necesitadas, sanando a todos. La fama aumentó después del milagro de la alimentación milagrosa. No solo le seguían para que los sanara de sus enfermedades, sino que ahora tenían la esperanza de que los alimentara. Claro que Jesús no vino, como hemos dicho, para alimentar a las personas físicamente, sino para darles el alimento de vida eterna que proporciona a través de creer en Él. Muchos de los que le seguían, cuando les indicó su verdadero propósito, dejaron de seguirle. Así es la naturaleza humana. No es capaz de pensar en las necesidades espirituales, solo se puede centrar en las naturales. ¿Hay algo imposible para Jesucristo? Si ya estás en Él, no pienses con tu razonamiento, deja que Él te sorprenda con su poder.